Muy buenas a todos. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta charla del Bermú de Nanociencia con título Nanogeneradores, la dinamo para microdispositivos autónomos. ¿Os imagináis que no tuviésemos que recargar nuestros móviles porque se alimentasen con la energía generada por nuestros pasos? ¿Os imagináis teclados integrados en nuestras prendas de vestir, teclados autónomos integrados en nuestras prendas de vestir que se conectasen de manera inalámbrica con nuestro dispositivo inteligente? ¿Os imagináis sensores cardíacos inalámbricos y que se alimentasen con el latir de nuestro corazón? Mi nombre es Francisco Javier Aparicio, pertenezco al grupo de nanotecnología en superficies y plasma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dentro del proyecto 3D Scavenger os vamos a mostrar cómo la nanociencia y la nanotecnología permite desarrollar estas interesantes aplicaciones. Como todos sabéis, existen diferentes fuentes de energía. Tenemos fuentes de energía solar, eólica, térmica, hidroeléctrica, nuclear. Pero si os fijáis, en las centrales de producción de estas fuentes de energía, en la mayoría de ellas tienen en común, quitando el caso de la fuente de energía fotovoltaica, pues tienen en común que integran generadores electromagnéticos. Es decir, que en una de sus etapas de conversión involucran la conversión de la energía mecánica o de la energía cinética en energía eléctrica. Este mismo concepto también lo tenemos presente en el fondo en las dinamos que podéis tener en vuestras bicicletas y que permiten transformar la energía que generáis al pedalear en energía eléctrica para alimentar una bombilla gracias a la ley de Faraday. La cuestión es, ¿por qué no intentamos coger y desarrollar en base a este mismo concepto otra serie de dispositivos autónomos? Es decir, que alimentemos nosotros mismos sin necesidad de emplear grandes centrales de producción. El problema está en que actualmente o hasta la fecha la mayor parte de los dispositivos o de equipamientos que se fabrican son de grandes dimensiones y por lo tanto van a tener grandes consumos de potencia. De hecho, aquí tenéis una tabla en la cual os muestro cómo cambia el consumo de potencia en función de las dimensiones de los dispositivos. Sin embargo, durante los últimos años ha habido grandes desarrollos en el campo de la miniaturización y mayores niveles de integración que están permitiendo el desarrollo de nuevos dispositivos de reducidas dimensiones y por lo tanto con un bajo consumo, para los cuales vamos a necesitar desarrollar nuevos sistemas de generación de energía, en los cuales en este caso, más que pedirle o plantear como requisito que que generen una gran potencia, vamos a pedirle que se adapten de forma más adecuada a lo que son las nuevas funcionalidades de estos dispositivos, como que sean portátiles, autoabastecidos, biocompatibles, o sea, que puedan ser, incluso que puedan ser implantables y, por supuesto, que sean compatibles con el medio ambiente. Este desarrollo, además, está todavía mucho más motivado con lo que se está denominando Internet de las Cosas, que no es más que cada vez vamos a tener dispositivos con un mayor nivel de conectividad y nos van a permitir desarrollar ciudades inteligentes en las cuales vamos a tener una serie de redes de sensores inalámbricos, por ejemplo, sensores para el control medioambiental, para el control de la monitorización de la contaminación, los cuales se van a conectar a través de Internet con las grandes centrales de gestión de datos. O también el desarrollo de ropa tecnológica, de sensores corporales, sensores médicos, como pueden ser, por ejemplo, en muchos casos, nuestros relojes inteligentes. Con la característica, como digo, de que todos estos dispositivos van a tener un bajo peso y principalmente un bajo consumo. Con lo cual queremos que podamos poder alimentarlos de forma sencilla y que la fuente de alimentación no suponga un aumento de las dimensiones y del peso de estos dispositivos. Una posible alternativa sería el desarrollo de mejores baterías. Pero de hecho ya sabemos que las baterías suponen un cuello de botella para la fabricación de dispositivos. De hecho, actualmente una de las principales limitaciones que tenemos, por ejemplo, en nuestros móviles inteligentes, reside en cómo se van desgastando las baterías, con lo cual esta aproximación es poco práctica. Además, ya tienen también otros problemas de carácter medioambiental, ya que estamos consumiendo decenas de miles de millones de baterías anualmente, con un importante impacto ecológico.
En este contexto, la solución que está dando la nanotecnología es el desarrollo de nanogeneradores, que no son más que nano y microdispositivos concebidos para la captación a muy pequeña escala de energía de origen ambiental. Cuando nos referimos a energía de origen ambiental, pues nos podemos referir, por ejemplo, a la energía que de otra forma se perdería procedente de la energía cinética que nosotros generamos, por ejemplo, al andar, al montar en bicicleta o, por ejemplo, al frenar un coche, como es el caso de los coches híbridos. Este mismo concepto de aprovechamiento de la energía cinética también lo tenemos en el caso de los sistemas triboeléctricos, que os voy a explicar a lo largo de esta charla, y otra fuente de potencial captación de energía es aprovechar las pequeñas fluctuaciones de temperatura y cómo de estas, vamos a ver en esta charla, cómo podemos también extraer energía. Entonces, como concepto general, ¿cómo se integran estos captadores de energía ambiental en nuestros dispositivos? Bueno, pues la idea es que nosotros tenemos diferentes estímulos energéticos en el medio ambiente. Nuestro captador de energía va a captar esa energía y va a almacenarla en pequeños condensadores dentro de nuestro sistema. Esa energía almacenada va a poder servir, por ejemplo, para activar sensores, para el procesado de datos o para la emisión de datos. Así como, por supuesto, para iluminar bombillas y alimentar otros sistemas. Pero esto es el primer concepto de diseño que se está desarrollando actualmente y gracias a eso pues, se están desarrollando pieles electrónicas, sensores de presión, sistemas autoabastecidos, generadores de energía integrados en zapatillas, sensores de luz y etcétera. Como os dije, existen varios tipos de dispositivos basados en este concepto, uno de los cuales son los sensores piezoeléctricos, los cuales lo que hacen es la conversión de energía cinética a energía eléctrica mediante la deformación mecánica de un material piezoeléctrico. Pero, ¿qué es un material piezoeléctrico? Bueno, la piezoelectricidad es un efecto que fue descubierto en 1880 por los hermanos Pierre y Jacques Curie. Pierre Curie es el famoso premio Nobel de Física, que fue premio Nobel junto con su mujer María Slodowska-Curie, y el término piezoelectricidad, pues lo podemos entender teniendo en cuenta que el término piezo proviene del griego y se refiere a la presión y por lo tanto es la generación de electricidad a partir de la presión. ¿Cómo funciona este efecto? Bueno, como sabéis, en la naturaleza podemos tener sistemas amorfos, en los cuales tenemos todos los átomos completamente desordenados, o sistemas cristalinos, en los cuales la distribución de átomos pues, sirven una determinada distribución cristalina, o lo que es lo mismo, están colocados en posiciones o siguiendo una estructura que se repite periódicamente. Pues bueno, en alguno de estos sistemas sucede que lo que vamos a tener una distribución de cationes y de aniones, ¿vale? De cargas positivas y de cargas negativas, y en algunos casos lo que tendremos es que el centro de carga, es decir, el centro entre todas estas, dentro de nuestra unidad, el centro de las cargas positivas coincide con el centro de las cargas negativas. Esto sería un cristal que de momento dentro de este cristal o dentro de este sólido no tenemos ningún campo eléctrico. Pueden darse otras situaciones en las que lo que sería el centro de carga de positiva y negativa están separados y como consecuencia de esa distancia entre el centro de carga positiva y negativa generamos un campo eléctrico. En cualquier caso, partiendo de este primer ejemplo, que sería un sistema no ferroeléctrico, es decir, en el cual no tenemos ningún campo eléctrico de forma espontánea en nuestro sistema, lo que sucede en un sistema, en un material piezoeléctrico, como el que estoy mostrando aquí, es que al nosotros coger y generar una tensión sobre el sistema, deformamos la red cristalina, es decir, deformamos esta distribución de carga. Al deformarla, hacemos que ya el centro de carga positiva y el centro de carga negativa ya no coincidan, los desplazamos uno con respecto al otro. De forma que, de forma global, lo que vamos a tener es una carga positiva con una carga negativa. Y al tener estas dos cargas en la proximidad, lo que vamos a generar es lo que se conoce como un vector de polarización o un dipolo, que es lo que lleva asociado la formación de un campo. ¿Cómo se asocia el campo? Bueno, pues aquí os muestro otra vez este mismo ejemplo en el cual tenemos nuestro centro de cargas positivas en el centro de esta estructura, nuestro centro de carga negativa en el centro de esta estructura, y cómo ambos coinciden. Cuando aplicamos presión, modificamos lo que son las distribuciones de carga o de cationes y aniones, de forma que vamos a generar una concentración de carga local positiva en esta región y una concentración de carga local negativa en esta región. Esto genera nuestro dipolo o nuestro pequeño campo eléctrico. Pero como os digo, esto sucede en sistemas cristalinos, en los cuales esta misma estructura se está reproduciendo periódicamente. Con lo cual lo que vamos a tener es la suma de todas esas vectores de polarización, lo cual nos va a generar
una gran densidad de carga positiva en este extremo o en esta superficie, una gran densidad de carga negativa en esta otra superficie, va a llevar asociado la formación de un campo eléctrico dentro de nuestro material. ¿Y cómo conduce esto a la generación de corriente? Bueno, pues efectivamente, aquí os muestro cómo al tener aquí una elevada densidad de carga positiva y al interconectar ambos extremos del material, lo que vamos a tener es que esta densidad de carga positiva va a tender a compensarse captando electrones, o lo que es lo mismo, vamos a tener un paso de carga desde este electrodo hasta este electrodo, generando corriente. En el caso contrario, en el que no aplicamos ninguna presión, puesto que no vamos a tener esa concentración de carga superficial en los extremos de nuestro material, pues no tenemos paso de corriente. Aquí también os muestro la ecuación que relaciona ese campo eléctrico interno generado como consecuencia de la presión que aplicamos con la deformación que aplicamos. Y eso está correlacionada a partir de dos constantes muy importantes, como son la constante eléctrica y la más crítica, que va a ser la constante piezoeléctrica, que es la que determina la intensidad de este efecto. Aquí os muestro nuevamente un ejemplo, pero ya en un sistema real, como es el óxido de zinc, que podemos considerar que es el material más utilizado en el desarrollo de generadores piezoeléctricos. Bueno, pues el óxido de zinc es un óxido cristalino, con una estructura que en su estructura pulsita, pues es piezoeléctrico. Ya veis como en ausencia de deformación, pues teníamos cómo coinciden el centro de carga positiva, el centro de carga negativa, coinciden. Pero cuando nosotros aplicamos una tensión en una determinada dirección, los desplazamos. Y aquí tenéis simulaciones para el caso de una nanoestructura, que es el primer caso de nanoestructura que os muestro, pues de nanohilos, en los cuales al estirarlos, pues tenemos aquí, de acuerdo a las simulaciones, lo que sería la diferencia de potencial o lo que es lo mismo, lo que nos va a conducir a un campo eléctrico a lo largo del hilo, en función de que estemos aplicando una tensión de tracción o de contracción. Además, en este otro vídeo, lo que os muestro es cómo de forma sencilla y empleando un solo de estos nanohilos, podemos captar energía, con lo cual podemos desarrollar un sistema, un sensor activado con el músculo y además autoabastecido. Aquí tenéis cómo al mover el dedo, voy a cambiar un momento, a cambiar el puntero para que podáis verlo desde el principio. Entonces aquí tenéis la señal en la cual no se está moviendo el dedo y de pronto veréis cómo ha generado un impulso eléctrico. Otra vez mueve el dedo, aquí lo he movido otra vez y nos está generando distintos impulsos eléctricos, de los cuales podemos nosotros extraer energía o emplearlos como sensor. Como en este caso, pues generamos señales del orden de milivoltios y corrientes realmente bajas, del orden de picoamperios. Pero bueno, es uno de los primeros trabajos y un gran ejemplo para que podáis ver cómo con un único nanohilo y gracias al movimiento de nuestro dedo empezamos a generar corriente eléctrica. Como decía, esto es el caso de un solo nanohilo, pero podemos coger y podemos extenderlo a unir varios nanohilos, en cuyo caso podemos generar todavía mayores valores de corriente. Como es el caso aquí, en el cual, mediante la contribución debidamente acoplada de hasta 4 nanohilos, pues ya estamos subiendo nuestro voltaje a 100 milivoltios y sacando ya corrientes algo más elevadas. ¿Vale? En este ejemplo, pues este sistema se ha integrado con un ratón de laboratorio. Aquí estáis viendo los valores de voltaje cuando el ratón está corriendo. De un momento dado se para y vemos cómo decrece de forma muy clara la señal. O sea, es evidente, estamos con un hámster que tenemos en casa, podríamos a lo mejor estar alimentando un pequeño. Pero, por supuesto, podemos ir a sistemas todavía más evolucionados. Aquí, en este caso, lo que muestro es una combinación de un material híbrido. Es decir, ya no estamos trabajando exclusivamente con óxido de zinc, sino que lo que tenemos es un polímero que también tiene estas propiedades piezoeléctricas, como es el PVDF, lo hemos hecho poroso, y en él hemos integrado nanopartículas de óxido de zinc, que, como os digo, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, también son piezoeléctricas. Tenéis una imagen de lo que son estas microestructuras que vamos generando, ¿vale? Y del tipo de estructura que tenemos incluso a escala nanométrica. Pues este polímero piezoeléctrico, además, por supuesto, tenemos que introducirlo entre dos electrodos metálicos para extraer la energía y lo integramos con un dispositivo concebido para almacenamiento y emisión de señal, ¿vale? Y aquí tenemos las lecturas de voltaje. Pero cuidado, lo que es interesante es que aquí no estamos ya haciendo lectura cogiendo nuestro polímetro, sino que, en este caso, como decía,
captamos la energía ambiental, la almacenamos en nuestra unidad de almacenamiento, que va a ser un condensador, y esa va a alimentar un sistema de emisión de información. De hecho, aquí tenéis el ejemplo que os muestro que corresponde. Aquí tenéis un pequeño vibrador sobre el cual está nuestra dispositiva. Esos cables los conectamos ya a lo que sería el sistema de emisión y recepción y se comunica con nuestro móvil que está conectado con el ordenador. Y aquí podemos monitorizar de forma clara la evolución de dos señales que corresponden a dos condensadores de almacenamiento que integra el sistema. Fijaos, de forma tan sencilla estamos transformando en movimiento una señal y sin necesidad de utilizar fuentes adicionales de alimentación, esa señal se está transmitiendo a un dispositivo externo. Pero os había comentado que existen además otras maneras de convertir la energía cinética en energía eléctrica. Y esto es el caso de los nanogeneradores triboeléctricos, ¿vale? En este caso, en el caso de los nanogeneradores triboeléctricos, lo que hacemos es que combinamos dos efectos, como son la triboelectrificación, que no es más que este proceso que todos hemos hecho de pequeño de coger un boli, como veis en el vídeo, frotarlo contra un tejido, y eso va a inducir una carga estática en la superficie que nos permite atraer los papeles. O aquí en el ejemplo del gato que también lo podéis ver. Pues bueno, combinamos la formación de la generación de esa carga en superficie, de esa carga electrostática, mediante frotamiento, con procesos de inducción electrostática. De forma que, en una primera etapa, para un primer diseño de dispositivo de lo más básico, lo que tenemos es dos superficies que van a tener capacidad para intercambiar carga entre sí, de forma que, al presionarlos, voy a cambiar otra vez de puntero para que lo veáis mejor, al presionarlo, intercambiar carga. Así, en el caso del Kapton, que es el material que es más electronegativo, pues va a tender a cargarse negativamente, a captar electrones, ¿vale? Mientras que el PMA los cede, y de pronto empezamos a retirarlo. Pero cuando los retiramos, ¿qué es lo que pasamos? Que tenemos dos superficies cargadas separados por un medio dieléctrico. Eso es básicamente la estructura de un condensador. Y en un condensador, lo que es la diferencia potencial, lo que es el campo eléctrico que generamos, pues bueno, pues esa diferencia de potencial que sacamos va a depender, por supuesto, de la carga que hemos generado en superficie, pero además de la distancia entre los electrones. De forma que cuando nosotros empezamos a separarlo, lo que estamos es aumentando la diferencia potencial entre estos dos electrones. Y así lo observa el sistema, en los cuales vemos como al separarlo, pues aumenta la diferencia potencial cuando no tenemos los electrodos conectados. Cuando alcanzamos una determinada distancia máxima, a partir de la cual ya no crece, el sistema no admite un aumento mayor de diferencia potencial, pues alcanzamos nuestra región plana y de pronto, conforme empezamos a aproximarlo, vamos perdiendo la diferencia potencial. Es decir, es un sistema que se podría plantear como una fuente de corriente con un condensador de capacitancia variable. ¿Vale? Y de esta forma podemos extraer energía. Obviamente estamos generando una diferencia potencial entre los electrodos, que la cual estamos cambiando. De hecho, ¿cómo funcionaría este sistema si tuviésemos los electrodos conectados? Pues bueno, volviendo otra vez a nuestra situación inicial, tenemos que presionamos las dos superficies, se cede carga del PMMA, o sea, se excede carga negativa al electrón desde el PMA al Kapton, y el Kapton adquiere carga negativa. Cuando empezamos a separarlo, esta superficie cargada ya no está percibiendo, y aquí es donde entra, ya no está percibiendo las cargas positivas que dejan el PMMA. Con lo cual esta carga empieza a estar descompensada. Y lo que tiende para compensarse es a recibir más carga positiva. Es decir, que en el electrodo metálico que está en contacto va a coger y va a tender a liberar electrones. De forma similar, la carga positiva que tenemos del PMMA ya no está compensada por la proximidad de la Kapton, por lo tanto va a querer estabilizarse captando electrones. Y esto va a generar un flujo de corriente en este sentido. Eso es cuando estamos liberando, hasta llegar a un punto en el cual pues ya hemos alcanzado la condición de estabilización. Cuando empezamos a aproximarlo, se reinvierte todo el proceso. Ahora tendremos que el Kapton aquí tiene carga negativa, aquí tiene una carga positiva que lo compensaba, pero de pronto empieza a notar al aproximarse al PMMA el efecto de la carga positiva, con lo cual en este metal tiene que liberar exceso de carga positiva porque el sistema está descompensado. De igual forma, el PMMA tenemos una carga positiva en superficie, la cual va a ser inmóvil, y estaba inicialmente compensada por esta carga negativa. Pero cuando aproximamos el Kapton,
empieza a tener un exceso, a percibir un exceso de carga negativa, con lo cual esta carga negativa tiene que compensarse. Y lo que vamos a generar es una corriente en sentido contrario. Por supuesto, este es uno de los modos de operación de un generador triboeléctrico, ¿no? Pues que es el modo vertical mode in contact separation, ¿no? En el cual, pues, estamos escogiendo, tenemos dos electrodos de dos polímeros y los ponemos en contacto y hacemos separaciones verticales. Pero existen otros modos de funcionamiento, como puede ser por deslizamiento de un electrodo con respecto a otro, sistemas en freestanding, autosoportados, en los cuales tenemos nuestros dos electrodos positivos y el negativo los vamos desplazando de uno a otro, o sistemas con único electrón, en el cual tenemos nuestro polímero y directamente el electrodo metálico. Básicamente todos se basan en los mismos principios. Esto realmente no son sistemas que necesitemos fabricar a la nanoescala, de hecho los podemos fabricar en casa. Y ese es el ejemplo que os quiero mostrar a continuación. Aquí se trata de un vídeo que han hecho en el grupo de investigación en el cual yo trabajo. A ver, que quite... ¿Vale? Os lo voy a adelantar, pero básicamente consiste el sistema. No consigo reproducirlo. Bueno, trabajamos con un material plástico. Colocamos un electrodo metálico. Cerramos bien nuestro sistema. Y vamos a dejar un pequeño... A ver si consigo cargarlo. Vamos a dejar un pequeño gap en el cual vamos a poder colocar, por ejemplo, un testigo de que está pasando corriente, como puede ser un pequeño LED. Y ahora quiero mostrar, a ver si consigo mostrarlo. Aquí veis como en el modo deslizamiento está frotando nuestro polímero, que el cual ha adquirido carga negativa. Lo frota entre los dos electrodos, ¿vale? Y con ese simple gesto estamos generando corriente. Fijaos, aquí tenéis la dirección YouTube. Lo siento que la reproducción no haya sido todo lo buena que esperábamos, pero aquí lo podéis reproducir en esta dirección y podéis ver de nuevo cómo vuestros dos electrodos metálicos, vuestro testigo, cogéis un plástico, lo frotáis frente a un tejido para cargarlo electrónicamente y al empezar a deslizarlo de un contacto metálico a otro, acabamos generando corriente en nuestro sistema y es algo que podéis reproducir fácilmente en casa. Este mismo concepto, pues claro, son sistemas tan sencillos que no es necesario desarrollarlos a priori a nivel de la nanoescala, si bien está claro que en el momento que empiezan a manipularse a nivel de la nanoescala va a mejorar muchísimo la actuación y la eficiencia de estos dispositivos. Pero los primeros ejemplos que se han empezado a desarrollar son a nivel macro y son sistemas tan sencillos como configuraciones en las cuales combinamos metales y polímeros, distintos metales y polímeros, en este patrón flexionado y lo integramos de pronto en nuestras zapatillas de deporte. De forma que al andar somos capaces de empezar a generar ya valores de voltaje mucho más elevados. Os muestro aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de generación de hasta 250 voltios. Ya estamos hablando de valores muy, muy elevados y corrientes o densidad cargas del orden de microcoulombios. De hecho, este mismo sistema ya, mediante esta clase de gestos, nos permite alimentar no solo una bombilla, un pequeño emisor, sino que ya podemos empezar a alimentar sistemas con cierta complejidad y capaces de realizar cálculos, como puede ser un reloj calculadora, que pudiésemos alimentar directamente con nuestros pasos, o calculadora científica, o en este otro caso, como podría ser un pequeño mando a distancia para un coche. Aquí lo que tenéis directamente es nuestro TEN, nuestro dispositivo triboeléctrico, el cual lo están activando por pulsación.
Y nuevamente alimenta un circuito y un emisor de RF, y aquí lo que tenéis a gran ya distancia, el coche que está respondiendo a esa misma emisión. Pero claro, todavía hay otras aplicaciones todavía mucho más interesantes. Ya había planteado la opción de coger y decir, bueno, es que tenemos un sistema que es al mismo tiempo sensor, que el mecanismo o el analito que estamos evaluando o el impulso, el estímulo que estamos evaluando como sensor, y lo transformamos directamente en electricidad, y esa electricidad puede alimentar un emisor. Aquí en el caso lo que muestran es directamente un sensor cardíaco implantado internamente, en el cual cogemos y el sensor está emitiendo sin necesidad de que tengamos una batería interna. Os podéis plantear los problemas que dan tener un sensor en el cual en un momento dado se consuma la batería y haya que reemplazarlo mediante una operación, y de forma sencilla, pues aquí lo que tenemos es un sistema en el que, por supuesto, puede tener cierto desgaste, pero ya no estamos hablando de que se consuma una batería, sino que a priori, si todo fuese bien, pues más allá del propio desgaste natural de materia, que pasa mucho más lento, pues podemos generar señales. Aquí, de hecho, lo que muestra es los distintos niveles de señales que sacan en función del tiempo necesario para cargar ese condensador. Y en este vídeo lo podéis ver. Tenemos aquí lo que es el corazón, unos 60 segundos que tomamos para que el propio corazón genere la suficiente energía como para alimentar el transmisor. El transmisor, obviamente, no está en este prototipo, no está integrado en el paciente, sino que está fuera, conectado a un cable, pero luego lleva una señal que se recibe. Lo que es el emisor está fuera y el receptor está en las proximidades, y aquí lo recibido en el osciloscopio. Estos son los primeros desarrollos del año 2016, pero bueno, os muestra cómo todo esto que os mostraba, comentado en principio, va a ser una realidad. Aquí tenéis otros ejemplos para de alimentación sistema de iluminación mucho más complejo. Aquí se estamos alimentando hasta 504 leyes, y es uno de los primeros casos en los cuales vemos cómo ya no estamos trabajando con sistemas tan macro, sino empezamos a trabajar con micro y macro dispositivos. Con micro y con nanodispositivos. En este caso, lo que se trata es de un patrón en el cual, mediante técnicas de nanolitografía, se coge, se estructura la superficie. Y como consecuencia de esta estructuración de superficie, aquí tenéis una imagen SEM de cómo modifica lo que es la estructura de los contactos metálicos, pues como consecuencia de esta estructuración de la superficie, mejora lo que es la eficiencia del dispositivo. De forma que, pues como os digo, es posible alimentar hasta 500 LEDs conectados todos ellos en serie. Pero claro, podemos ir más allá y podemos emplear esta misma tecnología para el desarrollo de teclados autoabastecidos. Es decir, pensad que cuando vosotros estáis utilizando un teclado, vuestras propias pulsaciones está ejerciendo una presión sobre el sistema, y esa misma presión, mediante estos generadores, ya sean triboeléctricos o piezoeléctricos, la podemos convertir en energía eléctrica. Energía eléctrica puede servir para alimentar el teclado, pero que en este caso además nos va a servir para alimentar un teclado inalámbrico, con lo cual ya tendremos un teclado que es realmente inalámbrico, en el sentido de que no necesita estar conectado a ninguna fuente de alimentación y comunica su información a otro dispositivo. Lo que es más interesante es que cuando empezamos a trabajar a nivel de nano, microtecnología, podemos integrar estos sistemas en hacerlas vestibles, es decir, integrarlo en ropas de vestir y en tejido. Aquí os muestro, por ejemplo, un vídeo en el cual lo podéis ver. Escucháis, se trata de un teclado y veis cómo va pulsando las teclas, está enviando señales para que luego el ordenador convierte en música, pero vamos, en este caso música para hacerlo más visual, pero podría ser escritura de forma similar o cualquier orden que tú enviases a tu dispositivo inteligente. Y es un teclado integrado en vuestra ropa de vestir. Y además, todos estos que requieren pues, cierto movimiento y demás, existen otro tipo de sensores que son los nanogeneradores, que son los nanogeneradores piezoeléctricos. En este caso, lo que hace el nanogenerador es aprovechar las microfluctuaciones que hay de temperatura en el ambiente, pues bueno, conforme cambies de una estancia o simplemente en cualquier, incluso aunque estemos trabajando en un entorno en el cual tenemos un sistema de aire acondicionado, se apaga, se enciende y hay pequeñas oscilaciones de temperatura. Son esas pequeñas variaciones de temperatura las que transformamos en energía eléctrica. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de estos dispositivos? Pues existen básicamente dos conceptos que se pueden emplear. Uno, basados en materiales ferroeléctricos. Os planteé al principio de esta charla que cómo teníamos nuestras redes, las cuales inicialmente pues
los centros de carga positivo y negativo coincidían. Pero existen unos materiales en los cuales, de forma natural, tenemos campo eléctrico. Es decir, estos centros de carga positiva y negativa están de forma natural ya desplazados. Como están desplazados, lo que tenemos son un pequeño campo eléctrico formado por la distancia entre el centro de carga positiva, la separación entre el centro de carga positiva y el centro de carga negativa, un vector de polarización. En los materiales ferroeléctricos lo que sucede es que de forma natural estos vectores, estos vectores de campo, vectores de polarización, se encuentran más o menos alineados, es decir, que tienen una posición de equilibrio en torno al cual están fluctuando. La fluctuación en torno a esa posición de equilibrio depende de la temperatura, de forma que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la amplitud de la fluctuación. Por lo tanto, al tener mayor amplitud, al estar desplazándose más con respecto a esta posición de equilibrio, lo que vamos a tener es que el campo eléctrico total va a ser menor, o la diferencia potencial entre los dos electrodos va a ser menor, mientras que cuando bajamos la temperatura, esas fluctuaciones son mucho menores y la mayor parte del tiempo el vector de polarización va a estar en torno a la posición que genera una mayor diferencia de potencia. Esto lo estoy mostrando en esta figura. Como digo, en condiciones normales, a temperatura ambiente, pues tienen cierta oscilación en torno a la vertical, que sería la dirección en la cual optimizamos nuestra diferencia potencial, nuestro campo eléctrico. Al aumentar la temperatura, aumentamos la amplitud de estas oscilaciones, con lo cual la suma total de estos campos eléctricos va a ser menor y reducimos la diferencia potencial y de pronto la acentuamos. Y son estas variaciones entre de máximo a mínimo las que podemos aprovechar para generar corriente eléctrica. Existe además otro tipo de materiales que pueden servir como generadores piroeléctricos, como pueden ser materiales piezoeléctricos que no sean ferroeléctricos. En este caso, ya os recuerdo que estos son materiales piroeléctricos no ferroeléctricos, es decir, de forma natural la red no presenta ningún campo eléctrico interno, pero cuando nosotros lo calentamos podemos generar distintos tipos de dilatación por efectos puramente térmicos. Como consecuencia de esa dilatación térmica, en el caso de un material piezoeléctrico, volvemos a deformar la red y activamos lo que sería las facetas piezoeléctricas del sistema y podemos generar una corriente eléctrica nuevamente. Aquí os muestro, por ejemplo, en este vídeo, el funcionamiento de uno de estos sistemas y vemos cómo estamos generando corriente al pasar nuestro material de agua caliente a agua fría, de agua caliente a agua fría. Bueno, esto es un ensayo laboratorio, conceptual muy bien, pero en la realidad no presenta unas grandes aplicaciones, pero imaginaos, por ejemplo, que pudiésemos extraer energía de nuestra respiración, sobre todo hoy en día que llevamos mascarillas, ¿no? Aquí lo que tenemos es que cuando nosotros cogemos y inhalamos, extraemos aire frío, enfriamos nuestro sistema. Cuando exhalamos, expulsamos aire caliente. Y está generando estas fluctuaciones de temperatura. Esas fluctuaciones de temperatura, en este caso, permite generar corrientes de microamperios, ya estamos empezando a hablar de corrientes elevadas, voltajes superiores del torno de un voltio. Estamos hablando de que generamos voltajes de un voltio por respirar. Y permiten alimentar lo que sea, en este caso, una serie de LED o incluso una pantalla LCD. Quiero mostraros un momento otra vez el vídeo. ¿Veis cómo se apaga? Y cuando, o sea, se enciende porque estamos respirando, cuando dejamos respirar se vuelve a apagar, porque llega un momento que se consume. ¿Vale? Bueno, y esto es todo acerca de cómo la nanotecnología va a permitir o va a abrir la puerta al desarrollo de todos estos dispositivos autónomos, inalámbricos, implantables, gracias a la eliminación de ese gran cuello de botella que supone la generación de corriente o incluso su propia almacenamiento. Si queréis saber más sobre nanogeneradores, podéis encontrar muchísima información en Internet. De hecho, en todas y cada una de las conferencias he puesto diferentes citas bibliográficas donde salen cada uno de estos artículos. También os invito a que entréis en la web de nuestro grupo de NanoSurf. Si tecleáis en CAF os lo vais a encontrar. Y directamente a la web de nuestro proyecto de investigación, que está más centrado en el desarrollo de nanogeneradores, basado en este caso en nanoestructura 1D. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis, pues ahora abrimos un pequeño turno de preguntas.
De nuevo, muchas gracias.